hora. Sí, sí, sí. Vamos ya entonces, Olga, con el programa de hoy. Por En el que supuesto. vamos a hablar de las relaciones, de cómo salir de las relaciones tóxicas y de la importancia de los detalles. Y así que para ello vamos a contar el programa con dos invitadas fantásticas y te doy paso para que nos presentes a la primera que nos acompaña aquí en el estudio. Por supuesto. Bueno, salir de las relaciones tóxicas es algo fundamental para poder tener éxito también como mujer en los negocios, porque eso muchas veces nos frena. Por eso este tema ha causado muchísimo interés. Bueno, pues os voy a presentar a Montse, porque realmente es una mujer maravillosa. Montse es agente de viajes de profesión desde hace más de 30 años. Fijaros qué trayectoria. Además de organizar viajes de negocios, lidera grupos de trabajo en implants, centros de servicios a empresas, o también trabaja como jefa de oficina de varias agencias de viajes. Es una apasionada de la escritura y la psicología y ha llevado a cabo varios talleres de literatura y escritura. Ha escrito varios relatos y cuentos cortos y atención porque fue ganadora dels Jocs Florals de Cataluña en 1992. También ha realizado varios talleres sobre autoestima y dependencia emocional, así como cursos formativos de coaching, mindfulness, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Participa activamente en reuniones de grupos de víctimas que han salido de relaciones con narcisistas. Con su libro Jaque al narcisista, da voz a un tema muy desconocido que tenemos más cerca de lo que imaginamos: las personas con este trastorno de personalidad y las tremendas y devastadoras secuelas que dejan en sus víctimas, tanto como parejas como incluso en el entorno familiar o laboral. Así que bienvenida, Montse, un placer tenerte aquí. Gracias, Olga. Hola, Un Montse, placer. bienvenida. Gracias a vuestra invitación. Y Bueno. encantada de estar aquí y de hablar de este tema que desgraciadamente todavía es demasiado desconocido. Totalmente. Antes de que nos metamos de lleno con el tema del libro, cuéntanos cómo llegaste a escribir este libro. Pues mira, se dieron varios factores. Era la época del confinamiento. Yo siempre había tenido ganas de escribir un libro, pero a veces el factor tiempo no ayuda. Entonces, con el confinamiento tenía el tiempo para hacerlo. Llegó también a mis manos un webinar para hacer un curso que tú conoces bien, Olga, en el que nos enseñaban el proceso de escribir un libro desde que lo escribes hasta que lo publicas. Y entonces pensé, esta es la mía, ahora o nunca. Pero claro, sobre todo, obviamente tenía el tema sobre el que yo quería escribir. Y era precisamente esto, el narcisismo encubierto. Uh-huh. Tremendo tema, ¿eh? Cuéntanos por qué elegiste precisamente este tema para tu libro. Pues mira, siendo sincera, yo he tenido algunas relaciones tóxicas, no he tenido demasiada suerte en esta faceta, en otras facetas de mi vida sí, pero en esta no. Pero en concreto pasé por una relación que yo no identificaba como tóxica, pero sí que notaba cierta manipulación, cierto maltrato psicológico muy sutil. Y cuando se produjo la tercera ruptura, porque hubo varias reconciliaciones y varias rupturas, yo necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había pasado, necesitaba saber qué tipo de relación había tenido y el porqué de muchas cosas de las que había vivido. Entonces me puse a leer libros, como decías antes tú, soy apasionada de la psicología, me puse a leer libros, a buscar información en YouTube, a ver ponencias de expertos, de psicólogos, de psiquiatras. Y entre toda esa información yo descubrí el perfil del narcisista encubierto y vi que su modus operandi encajaba a la perfección con la relación que yo había vivido. Entonces, pues bueno, me propuse plasmar toda esa información, la teoría que yo le llamo, junto con la práctica de mi propia experiencia y de otras mujeres cercanas a mí. Hasta incluso pues, que he ido conociendo a través pues, de eso, de asistir a reuniones de víctimas de narcisistas, y me propuse pues, hacer el libro que yo hubiera necesitado leer cuando salí de aquella relación o incluso cuando estaba en ella para identificarla y salir de allí. Y de alguna manera pues, fue autoterapéutico, pero también mi intención era ayudar a otras víctimas a salir de esa relación. Y de hecho recibo muchos emails dándome las gracias por haberlo escrito, que esto la verdad es que reconforta muchísimo. Porque ahora que nos hablas de estas víctimas, ¿no?, que te escriben, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Principalmente a ellas o a esas víctimas de ese trastorno?
Sí, yo por mi condición de mujer me dirijo a las mujeres que están en relaciones con narcisistas. Pero hay que aclarar que este trastorno de personalidad no tiene género. Hay hombres víctimas y mujeres narcisistas. Y yo me centro en las relaciones de pareja, pero como decía antes Olga, están en todos los ámbitos. En el ámbito familiar hay madres narcisistas, que esto quizás cuesta más de entender. En el ámbito laboral puede ser tu jefe o tu jefa. Claro, no hay que olvidar que muchos expertos consideran al narcisista encubierto un psicópata integrado, y le llaman integrado precisamente por eso, porque está integrado en nuestra sociedad como una persona aparentemente normal. ¿Cómo podemos, hablando de, por lo que nos está explicando, cómo podríamos identificar a una persona? Porque si es tan sutil, la línea es tan fina, ¿no? A veces sí. Es ahí, supongo que por donde se nos escapa y no nos damos cuenta, ¿no? Sí. de lo que pasa. Pero fíjate que tienen un modus operandi muy metódico. Son muy metódicos. Lo mismo que hacen contigo lo volverán a hacer y lo han hecho ya. Siguen un proceso que siempre es calcado, ¿no? Siguen un patrón. Sí, sí. Hay una máscara, por eso de aquí la portada. Hay una máscara que es lo que te quieren enseñar de cara a la galería. Son hombres encantadores, perfectos, mujeres. Pero de puertas para adentro hay todo otro mundo totalmente diferente. Entonces siguen unos patrones y son fáciles de identificar cuando ya has pasado una vez. Pero si lo desconoces, porque el problema es que normalmente se desconoce este tipo de trastorno, y de hecho los expertos dicen que hay un promedio de 7 reconciliaciones hasta que no dejas a un tipo de estas características. O sea que es un tema complicado. Totalmente. ¿Y cómo puede llegar a afectar a una persona estar con alguien así? Pues llega un momento en que, claro, van mermando mucho la autoestima. Hay muchos grados, ¿no?, de maltrato. Normalmente siempre es psicológico, nunca llegan al maltrato físico, no son violentos los narcisistas encubiertos. Precisamente por eso su maltrato es muy sutil, es muy difícil de identificar, pero no por ello es menos dañino. Entonces, como decía, van mermando su autoestima, van dudando hasta incluso de su criterio, porque empiezan a hacerte luz de gas, no entendiste bien, yo no dije eso. De alguna manera te van anulando y tú estás siempre a expensas de su estado de ánimo. Si él está bien, tú estás bien. Si él está mal, a lo mejor te hace la técnica del hielo, que es dejarte de hablar, te ignora, hasta que realmente él considera oportuno. O sea, tienen toda una serie de patrones que son, hasta incluso a veces hablando con víctimas, coincidimos, es que no solo que hacen las mismas cosas, sino que a veces dicen las mismas cosas. O sea que también es verdad que siempre se aconseja ir a terapia cuando pasas por una relación de esta, pasar terapia con un psicólogo o un terapeuta especializado en narcisismo. No sirve cualquier psicólogo, porque es un tema muy especial. Wow. Montse, ¿qué van a encontrar o qué vamos a encontrar en el libro cuando empezamos a leerlo? Bueno, pues como decía, la teoría y la práctica, el modus operandi del narcisista encubierto, lo que hablábamos de las dos caras, y sobre todo cómo gestionar el estado de shock y los síntomas por el trastorno del estrés postraumático que te causa cuando sales de aquella relación. El descarte que le llaman, ¿no? Cuando la relación se acaba porque él ya decide pasar a la siguiente. Y entonces es un poco las herramientas de cómo entender esa dependencia emocional que te crea, ese cordón umbilical que te cuesta tanto de romper, entender este refuerzo intermitente que ha tenido contigo durante todo este tiempo, porque tiene una de cal y una de arena, no todo es malo. Te va dando un poco de cada cosa y luego el castigo gota a gota, ¿no? Más que nada eso, cómo reaccionar al trauma y bueno, voy dando tips que me han servido a mí y los que dan los expertos para realmente recuperarte, ¿no? Herramientas. Sí, entiendo que una vez te das cuenta, si no te das cuenta de lo que pasa, supongo que la gestión debe ser súper complicada, ¿no? De primero tomar acción, sí. Si tienes que tomar tú alguna decisión, ahí debe ser complicada después de quizá años y años y años de ir sufriendo en silencio todo este maltrato, ¿no? Sí, porque además es sorprendente que hay relaciones que duran 30 años.
De hecho, y aprovecho para decirlo ahora, la semana que viene hay una presentación en Sabadell del libro, en la Llar del Llibre, en la calle de San Antonio número 20, el día 19 a las 7 de la tarde, que la introducción la hace la doctora Àngels Córcoles, que precisamente es experta en narcisismo y que ella habla en primera persona porque estuvo 30 años casada. Entonces, no son relaciones de poco tiempo, a veces hay de mucho. Me decías, perdona. Sí, que quizá lo más difícil de esta relación es que cuando te das cuenta, una vez llegas a darte cuenta de lo que pasa, la gestión de qué hacer, ¿no? Cuando te das cuenta de que está pasando esto, cómo tomar acción, si no es la otra persona la que decide romper la relación, sino que te das cuenta durante la relación, ¿qué hago, no? ¿Cómo gestiono todo esto? Durante 30 años que he estado siendo víctima, ¿no? Quizás es el proceso más difícil, ¿no? Claro, primero es un estado de shock, empiezas a encajar las piezas del puzzle, que le digo yo, porque empiezas a entender muchas cosas. No estaba loca, no es que viera fantasmas donde no los hay, realmente a verlos haylos. Claro, la verdad libera, pero duele. Te das cuenta de que has vivido una mentira, has vivido una relación con dos personas en una, con una máscara que era perfecta, pero luego con el ogro que hay de puertas para adentro. Entonces, encajar todo esto duele muchísimo, no es una ruptura al uso. Bueno, pues has tenido una relación, por lo que sea, pues ha habido una ruptura y bueno, pasas el duelo normal de una ruptura, de una relación sana. Pero esto no ha sido sano, esto es tóxico y es traumático. Entonces, gestionar todo eso, sobre todo cuando acaba, te aconsejan que impongas el contacto cero, evidentemente, no hay contacto con esta persona. Y hay muchas víctimas que les cuesta horrores no saber nada de él, no tener noticias, no. O sea, el contacto cero es quizás lo que más les cuesta. Y por la dependencia, ¿no? Por la dependencia emocional, por la amnesia perversa que le dicen, ¿no? Que luego te acuerdas solo de la parte bonita. En la parte oscura y en la que realmente sufrías parece que la excusas o la justificas. Es complicado, bueno, pero se sale. Hay una cosa que a mí me crea un interrogante y te la quería preguntar. No sé si hay algo que mueva a la gente con este trastorno a obrar así o simplemente es un trastorno y ya está y no tiene un porqué o una explicación. Aquí hay discusiones, hay expertos que dicen que el narcisista nace y hay otros que dicen que el narcisista no nace pero se hace. Lo que sí que es verdad es que todos dicen que una vez pasas al lado oscuro ya no hay vuelta atrás. O sea, no tienen solución, no, vale más que no lo intentemos. No hay terapia, no hay cura. Es más, aconsejan que no vayan a ningún psicólogo porque pueden aprender nuevas técnicas de manipulación. Madre mía, qué horror. Con lo cual, no. Y lo que dice el doctor Walter Riso, en estos casos la esperanza es lo primero que hay que perder, porque no hay solución. No, es imposible tener una relación de pareja sana con un personaje de estos. No hay cura. Es decir, que en el libro vamos a encontrar muchos aprendizajes, ¿no? De este tipo. Incluso yo estaba pensando que yo que lo he leído también creo que es muy útil, incluso para gente joven, adolescente, para que no lo vivan en un futuro, estén prevenidos y lo vean venir, ya sea en una pareja, en un jefe, en un compañero, lo que sea, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de aprendizajes vamos a encontrar? Pues mira, como digo yo, ¿no? Mucha información porque la información es poder, ¿no? Pero van a saber identificar, pues, eso, si están o han estado en una relación con un narcisista encubierto. Muchas sobrevivientes, que se les llaman a las víctimas que han salido de una relación, hablan del despertar, ¿no? De que cuando ya han encajado todas las piezas, ya han entendido todo y ya empieza pues una nueva vida. Entonces, ¿cómo afrontar esa nueva etapa en tu vida, ¿no? Después siempre hay un antes y un después de pasar por una relación así. Pero bueno, van a tener herramientas de superación para empoderarse y pasar página, ¿no? Que es lo que pongo en el subtítulo. Y sobre todo utilizo pequeños toques de humor, no para banalizar sobre el tema, porque ya digo que lo he vivido en primera persona, pero sí para quitar un poco de hierro al asunto y para desmitificar al narcisista, porque cuando estás en esa relación lo ves como un mito, ¿no? Como una persona perfecta, que cae bien a todo el mundo, seguro de sí mismo, pero es
solo la imagen que da, como decíamos, es la máscara. Pero luego en realidad es una persona que se siente sola, que está muy insegura de sí misma, que realmente necesita nutrirse de la energía de los demás porque él se siente vacío. O sea, que no es todo tan perfecto como aparenta. Entonces es un poco el bájalo del pedestal que pongo también en el subtítulo porque hay que bajarlo del pedestal, no es tan perfecto. Ahora que hablas, que te he hecho la pregunta a Olga, a raíz de esto, muchos expertos han puesto el punto de alerta en que cada vez más jóvenes están saliendo con actitudes muy machistas, actitudes narcisistas. Cada vez hay víctimas más jóvenes de este trastorno. Sí, el problema es que no lo saben y tengo madres que me han escrito y que han comprado el libro precisamente para sus hijas, porque lo han al leerlo han visto que podría ser la relación en la que está teniendo su hija adolescente muchos rasgos de persona con este tipo de trastorno. Pero sí que es verdad que tenemos más claro lo que es el narcisista abierto, ¿no? El que quizás es más fanfarrón, más engreído, más prepotente. Y en cambio el narcisista encubierto es todo lo contrario, o sea, se muestra muy modesto, a veces es más difícil de detectar precisamente por eso, porque las madres a veces se alarman porque pues, hay relaciones pues, de que te controlan en el móvil, que tal, que no te pongas esta falda, entonces hay rasgos que es más difícil de detectar, pero que realmente el libro puede ayudar a ver pequeños indicios. Uh-huh. Qué herramienta tan necesaria, de verdad, para toda la sociedad. Tú has hecho ya presentaciones del libro, ¿verdad? Sí, he hecho presentaciones tanto online como presenciales en varias librerías, en el restaurante también Filigranas de la Lidia de mi ciudad, de Tarrasa, que fue la primera presentación que ella me brindó la oportunidad de hacer un poco más o menos con gran afluencia de público. Y como decía, pues tengo ahora la presentación de la semana que viene. Apuntadito en la agenda a todo el mundo. Desde aquí quiero invitarlos a todos, más que nada también porque será muy interesante al venir a contar con la doctora Àngels Córcoles. Creo que puede ser muy interesante, así que en Sabadell, la Llar del Llibre, el día 19 a las 19. Hay una pregunta que quiero hacerte antes de terminar. ¿Cuál es la reacción de una persona que coge tu libro, empieza a leer y se da cuenta, porque a lo mejor no se había dado cuenta nunca, de que está sufriendo este tipo de violencia? Cuando contacta contigo, porque yo lo haría, ¿qué te cuenta, ¿no? ¿Cómo se queda? Porque entiendo que el momento debe ser impactante. Sí. Mira, hay reacciones de todo tipo. Me han dicho que es que empezaron a leerlo y se sintieron tan identificadas que no han podido acabar de leerlo porque les asusta enfrentarse a la realidad. Claro, es que hay gente que a lo mejor no quiere dejar esa relación, ¿no? O sea, eso es un punto muy importante. Sí, no, porque claro, es que dicen, es que yo lo quiero. Uf. No, tú quieres a la máscara que te ha mostrado, pero ese no es él. Eso es lo que cuesta tanto de asimilar y de realmente decir, no, yo no quiero esto en mi vida. Cuesta mucho salir de esta relación, pero es que yo quiero dar una luz de esperanza que al final del túnel de que sí, se puede salir. Entonces hay otras que sí, que dicen que me han dado las gracias porque realmente las ha hecho abrir los ojos y coger herramientas para decir, no, esto nunca más, porque es que decían que se sentían identificadas paso por paso, porque es que es lo que me pasó a mí, es que realmente dices, esto también lo he vivido, esto también me lo hacía, es que claro, dices, siempre te queda la duda de decir, bueno, a lo mejor estoy acusando a alguien de algo que quizás no es verdad, pero luego cuando ves que vas tachando todos los... Hay como un checklist para que digamos, oye, pues sí. Sí, pues sí. Entonces ya dices, bueno, blanco y en botella. Es así. Además, los psicólogos te dicen, es igual el nombre que le pongas. El problema es que para ti era tóxico, es una persona tóxica. Entonces, no hay vuelta atrás. Sal de ahí. Si aún estás y si has salido, no vuelvas más. Es que es
no hay otra. Montse, antes de finalizar, para aquellas personas que no les ha dado tiempo de apuntar en la agenda, dinos dónde vas a presentar el libro, a qué hora, dónde tenemos que ir, todo. Pues mira, es en la Llar del Llibre de Sabadell, en la calle San Antoni número 20, porque hay dos, el día 19 de mayo a las 7 de la tarde. ¿Y dónde Allí podemos estaré. encontrar el libro, Montse? Pues mira, aparte de las librerías, en la librería Bambú y Sant Jordi de Terrassa, estará también en la Llar del Llibre de Sabadell, pero sobre todo está en Amazon, tanto en el formato ebook como en papel. Allí está. Pues súper Disponible. recomendado y oye, que hoy mismo se lo pidan porque creo que es una herramienta casi que tendría que ser asignatura obligatoria. Sí, la verdad es que podría, en las escuelas tendría que darse esta asignatura porque así habría muchas menos víctimas. Pues Montse, un placer que hayas pasado por nuestro programa. Gracias. Me ha a encantado vosotras. hablar contigo. Muchísimas gracias. A mí Gracias también, a gracias por vosotras todo por lo la que hemos invitación. aprendido y esperemos que este libro pueda seguir ayudando a muchísima gente. Gracias, de Muchísimas verdad. Gracias. Gracias a las dos.